Una estación meteorológica es un dispositivo que recoge los datos de distintas variables atmosféricas que son de interés para la meteorología. Pueden estar instaladas en cualquier terreno y parte del mundo. La utilidad principal de una estación meteorológica es recoger y registrar datos meteorológicos. Con esto se crea una información que tiene las siguientes funcionalidades: saber exactamente las condiciones meteorológicas de ese lugar, comparar información con otras estaciones meteorológicas de lugares cercanos, crear información climática representativa del lugar en donde se toman datos, crear alertas específicas ante fenómenos meteorológicos que pudieran ser de interés, entre muchas otras. Existen varios tipos de estaciones meteorológicas y las veremos a continuación. Estación climatológica ordinaria es aquella en la cual se hacen observaciones de precipitación, temperatura del aire, temperaturas máximas y mínimas a 2 metros y humedad primordialmente. La estación pluviométrica es aquella que registra en forma mecánica y continua la precipitación en una gráfica que permite conocer la cantidad, duración, intensidad y periodo en el que ha ocurrido la lluvia. En la estación agrometeorológica se realizan observaciones meteorológicas y otras observaciones que ayudan a determinar las relaciones entre el clima por una parte y la vida de las plantas y los animales por otra. La estación limnigráfica es donde se mide el nivel de una corriente hídrica mediante un aparato registrador de nivel y que grafica una curva llamada limnigrama. La estación limnimétrica es donde se mide el nivel de una corriente hídrica mediante un aparato que mide la altura del agua sin registrarla. La estación radiosonda tiene por finalidad la medición directa de parámetros atmosféricos tales como temperatura del aire, presión atmosférica, humedad relativa, dirección y velocidad del viento en las capas altas de la atmósfera. La estación mareográfica es utilizada para la observación del estado del mar. Mide el nivel, la temperatura y la salinidad de las aguas marinas. Como última, y en la que nos centraremos, está la estación sinóptica principal. En este tipo de estación se efectúan observaciones de los principales elementos meteorológicos en horas convenidas internacionalmente. Los datos se toman horariamente y corresponden a nubosidad, dirección y velocidad de los vientos, presión atmosférica, temperatura del aire, tipo y altura de las nubes, visibilidad, fenómenos especiales, características de humedad, precipitación, temperaturas extremas, capas significativas de nubes, recorrido del viento y secuencia de los fenómenos atmosféricos. Teniendo en cuenta lo anterior, los instrumentos utilizados para una estación meteorológica son un termómetro encargado de medir la temperatura en diferentes tiempos del día, un geotermómetro que mide la temperatura a 2, 5, 10, 20 y 50 centímetros de profundidad en el suelo, un termómetro de mínima que mide la temperatura a más o menos 15 centímetros del suelo, un termógrafo que mide la fluctuación de la temperatura, un barómetro que mide la presión atmosférica en la superficie, un pluviómetro que es el encargado de medir la cantidad de precipitación, un psicrómetro que mide la humedad relativa del aire y la temperatura del punto de rocío, un piranómetro que es el que mide la radiación solar global, en pocas palabras, la directa más la difusa, un heliógrafo que toma las medidas de las horas de la luz solar, un anemómetro el cual se encarga de medir la velocidad del viento, además que contiene una veleta para registrar la dirección del mismo. Por último está el ceilómetro, que se encarga de medir la temperatura de las nubes, pero solo en el punto donde está instalado. Las recomendaciones para una buena toma de datos serán las siguientes. Durante las observaciones se debe tener en cuenta el tiempo e intensidad del fenómeno atmosférico. Puede ser débil, moderado o fuerte. Registrar el momento de inicio, cambio de intensidad y final del fenómeno en horas y minutos. Observar también los alrededores más próximos de la estación. Las siguientes medidas son optativas pero recomendables. Vigilar el estado cambiante de la atmósfera como un conjunto compuesto
desarrollo de nubes, cambio de viento, cambios rápidos de presión atmosférica, visibilidad, etc.